tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial en el canal Strainer TV. Es habitual en las sesiones de evaluación de primaria, y ya se ha convertido en todo un tópico, la queja constante de los profesores sobre los errores ortográficos de los estudiantes. Cuando esos mismos estudiantes pasan de la primaria a la secundaria, las quejas de los docentes siguen siendo las mismas, ante la perplejidad de la nula evolución en la mejora de la ortografía de los estudiantes. Y de igual forma ocurre a su paso hacia el bachillerato o la formación profesional. Los comentarios en las quejas de las juntas de evaluación sobre la dificultad que tienen los estudiantes para mejorar la ortografía se repiten curso tras curso y año tras año. Y ante este hecho, cabe preguntarse, ¿se da por supuesto que la correcta ortografía la aprenden los estudiantes de forma natural o de manera espontánea, sin ninguna intervención de los docentes, que esperan año tras año que de forma casi espontánea o milagrosa mejoren la ortografía? Lo cierto es que la corrección de los trabajos escritos de los estudiantes viene arrojando año tras año un elevado número de palabras incorrectamente escritas que demuestran hasta qué punto muchos de ellos han perdido el respeto a la convención ortográfica. O lo que todavía es más grave, denotan que un sector importante de la población escolar no ha desarrollado, a lo largo de la escolarización obligatoria, esa conciencia ortográfica que debería llevar a cualquier estudiante a expresar sus pensamientos con la imprescindible corrección ortográfica. Si hacemos caso al aforismo de Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, se comprenderá que las faltas de ortografía delatan el nivel cultural de quien las comete, entre otras razones porque existe una relación directa entre la experiencia lectora y la capacidad léxico-ortográfica, ya que en el acto de leer se está en contacto directo tanto con el significante de los vocablos, que entra por los ojos, como con su significado al aparecer aquellos en sus contextos más apropiados. Sin duda, la falta de experiencia lectora es una rémora para el crecimiento intelectual de los estudiantes, como también lo es esperar progresos en la mejora de la ortografía empleando métodos que se han demostrado ineficaces. Por eso en este vídeo te muestro un método para mejorar la ortografía a partir de la realización de un inventario cacográfico. Analizaremos los errores ortográficos más comunes. Compartiré algunos principios metodológicos para mejorar el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la ortografía. También te mostraré qué deberías evitar. Y por último, te plantearé una propuesta metodológica. Quédate hasta el final del vídeo. Son los escritos ordinarios de los propios alumnos, los tuyos, los que tienes en clase, los que se convierten en uno de los mejores instrumentos para medir el progreso ortográfico. Por ello, lo primero que vamos a hacer es medir los errores ortográficos más comunes de los estudiantes. Y para ello vamos a comenzar haciendo un inventario de errores o inventario cacográfico. Iré mostrando el que he realizado con un grupo de estudiantes del curso de tercero de la ESO, en concreto con 22 estudiantes, formado por 11 chicas y 11 chicos. En el grupo se han incluido algunos alumnos diagnosticados con déficit de atención, pero no es algo que arroje datos significativos. Sin embargo, como te mostraré más adelante, sí es un dato diferenciador la cuestión del género. En primer lugar, pedimos a los estudiantes que hagan una redacción en torno a 220 palabras, sobre un tema cercano a ellos. Por ejemplo, ¿cómo es el barrio en el que vivo? Podrán realizarlo o bien sobre papel o bien puedes utilizar un formulario de Google. Siempre es preferible a que lo hagan sobre una plantilla de documentos, ya que les va a ir detectando los errores ortográficos que vayan cometiendo. Por eso es preferible que lo hagan o bien en hoja de papel y si trabajas con herramientas Google, pueden hacerlo en un formulario. Una vez realizada y corregida la prueba, se procede a la elaboración del coeficiente de errores ortográficos de Curtis, con la finalidad de averiguar los errores ortográficos que los alumnos cometen cuando realizan composiciones libres y otros ejercicios. Para comenzar a realizar el coeficiente de errores ortográficos de Curtis, lo primero que vamos a hacer es plasmar todos los errores en una hoja de cálculo.
y tomaremos el siguiente criterio de computación de errores ortográficos: la sustitución y omisión y edición de letras, la omisión de la tilde, incluida la diacrítica o su uso indebido. Al concentrar solo la atención en el significante, prescindiremos de los errores que puedan derivarse del empleo inadecuado de los signos de puntuación, dado que la tilde, según los estudios de inventarios cacográficos, es la responsable del 70% del total de las cacografías, y nuestro interés va encaminado a su corrección. Cada tilde omitida se ha considerado equivalente a una cacografía. Los errores ortográficos afectan fundamentalmente a la tilde o a la ausencia de la tilde, y en especial a la tilde diacrítica, que permite diferenciar en la escritura palabras de igual forma pero distinto significado, una de las cuales es tónica y la otra átona. Los errores ortográficos se han recogido en la siguiente tabla, en la que aparecen en el eje horizontal el identificador del alumno. Se ha sustituido el identificador nominal por un número. En el eje vertical, el coeficiente de errores obtenidos en cada caso. Y en el punto donde se cortan los ejes X e Y, nos proporciona la situación real de cada alumno y su posición respecto al grupo, lo que nos permitirá ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades individuales. La siguiente tabla recoge los errores ortográficos que se desprenden de la redacción realizada por los estudiantes. Y ahora te muestro cómo proceder para la elaboración del coeficiente de Curtis, dividiendo el número total de errores por el número total de palabras escritas, 220, y multiplicando el cociente por 1000. El resultado proporciona el número de faltas cometidas por cada 1000 escritas. Es significativo el promedio de errores ortográficos visto por género. Y a continuación, a partir de los datos obtenidos, es como elaboramos un inventario cacográfico. Según la definición de Mesanza López, es un listado de palabras y de normas ortográficas con índices de frecuencia en las que determinados escolares o usuarios no escolares cometen más errores en el uso escrito del vocabulario activo o pasivo. De los 78 errores detectados, 49 corresponden a tildes, lo que supone un 63%, y 29 corresponden a letras, un 37%, incluyéndose la unión de palabras, mayúsculas, minúsculas y ortografía de la G, la Y y la H. Y a continuación te muestro ya el inventario realizado con los errores más frecuentes. Del total de estas cacografías, 47, el 79% corresponden a acentuación ortográfica y el 21% a letras. Será interesante contrastar nuestro inventario cacográfico actual con otros inventarios cacográficos realizados. A continuación presento una comparativa con los inventarios cacográficos elaborados por Esteban Villarejo en 1950, Jesús Mesanza, publicado en 1990, y el realizado con mis alumnos con la finalidad de observar la coincidencia de algunas cacografías para su posible corrección. Y te estarás preguntando, ¿qué principios metodológicos debería emplear para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje con la ortografía? Pues a continuación te mostraré 10 principios. Primer principio, la corrección prosódica. Es decir, los vocablos deben pronunciarse con dicción clara, limpia y correcta. En segundo lugar, el vocabulario de uso como criterio para la selección del léxico. Las palabras han de seleccionarse no tanto por su nivel de dificultad, cuanto por su uso frecuente en el habla coloquial y la cercanía al entorno vital de los usuarios de las mismas. Presentar siempre el significante de manera completa. Las palabras han de presentarse completas para favorecer la correcta fijación de su imagen visual y cinestésica. La presentación siempre a los estudiantes de textos correctamente escritos, incluida la puntuación adecuada, para no fijar en la mente de los escolares imágenes falsas de los vocablos. Moderar el aprendizaje de las reglas ortográficas válidas, muchas de las cuales plantean complejas limitaciones gramaticales que muchos escolares no son capaces de comprender ni de aplicar. Y a veces pensamos que la mejor manera de hacer un dictado es empleando
un vocabulario tremendamente complicado para nuestros estudiantes. De poco les sirve, porque son las palabras de uso habitual aquellas en las que se cometen mayores faltas de ortografía. Utilizar la copia breve de textos seleccionados para mejorar la ortografía y desechar ejercicios de copia que faltos de motivación adecuada contribuyen a incrementar el número de errores ortográficos y favorecen la pésima caligrafía. Será muy importante estudiar previamente los textos antes de lanzar un dictado a los estudiantes y seleccionar aquellos textos sin excesivas dificultades léxico-ortográficas. Elimina, por tanto, la copia reiterada como un método para mejorar la ortografía. Y por último, desdramaticalizar el aprendizaje léxico-ortográfico. El aprendizaje no debe descansar en la teoría gramatical ni en la erudición filológica, porque puede llegar a convertirse en algo árido e incluso en inteligible. Por tanto, ahora te voy a mostrar una lista de enfoques pedagógicamente inadecuados en el diseño y la realización de actividades ortográficas. En primer lugar, es inadecuado el modelo de actividad con textos plagados de dificultades léxico-ortográficas, porque se trabajan textos alejados de la realidad inmediata en la que se desenvuelven los escolares, cuyo sentido último hay que desentrañar trabajando el vocabulario que presentan, textos que no se inscriben en la línea del aprendizaje funcional. Nuestra propuesta: textos que no pongan serias limitaciones a las posibilidades reales de comprensión y expresión de los escolares a quienes van destinados. Otro enfoque pedagógico inadecuado es el modelo de actividad basado en la fuga de letras, actividades que resultan contraproducentes, originan confusiones semánticas y ortográficas. Nuestra propuesta: es preferible presentar las palabras con las peculiaridades ortográficas resaltadas para fijar en el cerebro la correspondiente huella visual. Otro de los enfoques pedagógicamente erróneos es el modelo de actividad basado en la corrección de errores ortográficos conscientemente vertidos. Convertir el error en el punto de partida de aprendizaje no parece el mejor método para garantizar el empleo de un léxico correcto y apropiado. Nuestra propuesta: proporcionar a los escolares los enunciados gramaticalmente correctos. Una vez conozcan los escolares las palabras que pudieran encerrar dificultades léxico-ortográficas, se ofrecerán actividades con esas mismas palabras con la finalidad de consolidar su correcto uso. Otro de los errores en la propuesta de actividades ortográficas para los alumnos es proponerles la corrección de textos carentes de signos de puntuación. Nuestra propuesta: es más acertado partir de un texto debidamente puntuado para justificar la puntuación empleada por su autor, que incluso puede caracterizar su forma de escribir. Y en el colmo ya de las actividades inadecuadas para trabajar la ortografía estaría el de lanzar a los estudiantes un dictado que estuviese plagado de errores ortográficos, con el pretexto de que el escolar aprenda a escribir correctamente muchas palabras con cierto grado de dificultad, en poco tiempo. Pueden favorecer la presencia de errores más graves, en cuyo caso el dictado resulta perjudicial. Nuestra propuesta: los textos serán objeto de estudio antes de ser dictados y se destacarán las palabras que puedan contener cualquier dificultad ortográfica. ¿Cuál sería entonces una de las propuestas metodológicas que pudieran ser de gran utilidad? Siguiendo los 10 principios metodológicos que hemos comentado para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito ortográfico y los enfoques inadecuados que se ofrecen en algunos libros de texto en las actividades ortográficas, porque se ofrecen en algunos libros de texto, nosotros proponemos la elaboración de fichas ortográficas. Para ello se eligen algunas palabras de las que ofrecen dificultad ortográfica para los estudiantes y, tras explicarles las pautas de elaboración de las fichas ortográficas y visionar algunos modelos de referencia, como por ejemplo con las palabras tubo y valla, los estudiantes elaborarán sus propias fichas. Otra de las formas que contribuye a la mejora de la ortografía y a fijar las palabras correctamente escritas es, una vez que hemos realizado el inventario cacográfico de aquellas palabras que resultan más frecuentemente cacografiadas, poderlas exponer en clase en hojas diferenciadas. De esta manera, visualmente podrán retener cómo se escriben de manera adecuada. En conclusión,
es el contacto directo con las palabras el más eficaz antídoto contra el error ortográfico, para lo cual es indispensable la lectura y el visionado de las palabras correctamente escritas. Se constata de forma empírica que el conocer las reglas ortográficas no es garantía de escribir correctamente, y en los escritos de los alumnos se puede observar. Preguntemos, si no, a los estudiantes en el patio del colegio si conocen las reglas de acentuación. No habrá un solo alumno que las desconozca, y sin embargo, el hecho de conocer las reglas de acentuación no es garantía de que después escriban correctamente la tilde. De hecho, una de las palabras que aparecían en el inventario con mayor falta de ortografía es la palabra fútbol. Es una palabra de uso común en el vocabulario de los estudiantes y casi todos la escriben sin tilde. La regla la conocen, pero la escriben sin tilde. Se han acostumbrado a verla y a visualizarla de esa manera. Por tanto, podemos afirmar que el mayor problema ortográfico son las tildes. Es más importante la tilde porque cambia el sentido de una palabra. No es lo mismo hábito, habito y habitó, aun cuando en muchos departamentos de lengua se les resta importancia dándoles un peso menor a la tilde que a los errores ortográficos de las letras. Sugiero, por tanto, que se le dé el mismo valor a la tilde. Y así es como se ha aplicado en este trabajo. Se hace necesario recuperar el prestigio de la ortografía en el sistema escolar, siendo responsabilidad de todos, de estudiantes y de docentes. Hemos llegado al final del vídeo, este último vídeo con el que cerramos el año 2021. Y quiero aprovechar para daros las gracias por vuestra atención, por vuestro apoyo al canal EdTrainer, por vuestra paciencia. También en muchos momentos no todos los vídeos han sido igualmente buenos o no todos han sido de vuestro agrado. Gracias por vuestros comentarios cuando me lo habéis dejado saber y desearos, sobre todo, un muy feliz año nuevo del 2022, en el que en nuestro canal tendremos nuevos proyectos, nuevos tutoriales para seguir compartiendo y disfrutando. Un cordial saludo, feliz año nuevo. Hasta el próximo vídeo.